Pérez es doctor en Geografía por la Universidad de Valencia, en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Valencia, profesor del Departamento de Geografía y miembro fundador del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Estoy viendo desde aquí el título de la ponencia final, Una España rural, vital y viable, entre interrogantes. Así que tenemos muchísimas ganas de resolver ese interrogante. Todo tuyo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer las palabras de Roberto, la presentación y obviamente la invitación por parte de Antonio, por parte de Javier, por parte de Joaquín y por parte de la organización en general. Siento esta hora tan mala y que es la hora de la comida, pero bueno, vamos allá. No sé si vais a poder... Ellos no pueden ver nada. Bueno, ven a mí. Bueno, como decía Roberto, le he puesto un título un poco provocativo y es Una España rural, vital y viable, y he utilizado dos conceptos, el de la vitalidad, que es relativamente asumible, pero el de la viabilidad es un concepto un poco más complejo, incluso genera controversias. Bueno, aquí lo podemos utilizar un poco como sinónimo de sostenibilidad, que es más conocido, más manejable y más asumible. Pero en cualquier caso pretende ser un poco provocativo, porque yo sé que en determinados ámbitos uno de los elementos por los cuales cuando se analizan el hacer algo o no hacerlo en las zonas rurales es si eso es viable o no es viable. Aunque no nos guste, pero desgraciadamente es así, sobre todo cuando se maneja dinero. Entonces, ese es un poco el interrogante sobre el que quiero transitar. Lo que yo os voy a comentar aquí proviene en gran parte de mi intervención hace apenas 2 semanas en el foro. Bueno, primero, dónde estamos y después os comento de dónde vengo. Bueno, aquí, por lo que se lee en la publicidad, Presura es un punto de encuentro y es fundamental. Un punto de encuentro porque, obviamente, en las zonas rurales hay muchos recursos y luego lo que se hace en Presura es poner esos recursos para que les venga el espíritu emprendedor y que todo eso genere desarrollo, genere proyectos, genere oportunidades de negocio y procesos de desarrollo. Pero hay un aspecto fundamental que es importante no perder de vista y yo creo que aquí lo estáis teniendo en cuenta, os está teniendo en cuenta en Presura, que es convertir esos recursos en productos. Y el paseo que yo me he dado por la feria y las conversaciones en las que he asistido, en gran parte está eso implícito y eso es muy importante. Porque uno de los aspectos fundamentales es todo este potencial de recursos que tienen las zonas rurales, si se quedan como recursos, no sirven de mucho. Tenemos que ser capaces de convertirlos en productos y las conferencias que yo he escuchado, ahí se han convertido muchos recursos en productos realmente viables o sostenibles. Y eso es muy importante y eso es la virtualidad que yo creo que tiene Presura y os felicito por ello. Me he entretenido viendo un poco los papeles y los resultados del año pasado, que me parecen espectaculares y quiero aprovecharlo para felicitar a los organizadores. Bueno, es realmente espectacular. Y en lo que respecta a mi intervención, lo que sí que os puedo decir es que no va a estar al nivel del rigor y el trabajo que os planteó el año pasado mi colega y amigo Luis Antonio. Yo voy a plantear unas reflexiones a partir de esta intervención que tuve en el Foro de la Despoblación en el Ministerio de Agricultura hace un par de semanas. Yo allí planteé este título y que aquí lo estamos reorientando. Yo les transmitía un mensaje básicamente a los responsables políticos: prohibido teorizar, del diagnóstico a la acción en la lucha contra el despoblamiento en el medio rural. ¿Por qué les planteaba esto? Porque yo creo que la población en las zonas rurales ya está cansada de tantas teorías y están cansadas de promesas y lo que quieren son hechos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso insistía en el subtítulo que es necesario pasar del diagnóstico, que a grandes rasgos es conocido y está muy bien hecho, a acciones concretas y que hay que luchar de manera clara y efectiva contra el despoblamiento en el medio rural. Y aquí tenemos un ejemplo, Presura, es un ejemplo de acción. Muchos ejemplos de acción, en realidad, recoge muchísimos ejemplos de acción contra el despoblamiento en el medio rural. No voy a entrar en la disquisición de despoblación, despoblamiento, porque no es exactamente lo mismo.
Pero bueno, durante la pequeña charla igual va a salir esta cuestión. Yo planteaba a grandes rasgos, 4 o 5 ideas fundamentales. En primer lugar, ¿por qué hablamos de despoblación? ¿Y qué es lo que ocurre con la despoblación? El fenómeno de despoblación. Bueno, a grandes rasgos, el fenómeno de la despoblación en gran parte es el resultado de un gran desajuste histórico entre, por un lado, el sistema de poblamiento que hemos heredado prácticamente de la Reconquista, es decir, varios siglos, un sistema de poblamiento que era el adecuado para la explotación del territorio durante esos siglos, y los métodos de explotación, los procesos de explotación y uso del territorio que tenemos en estos momentos, que han cambiado de manera absolutamente radical. Con lo cual, el desajuste entre un sistema de poblamiento de siglos pasados y métodos de explotación y gestión del territorio del siglo XXI, eso genera grandes problemas y genera esto, en gran parte es el responsable de estos procesos de pérdida de población en las zonas rurales y de desaparición de muchos de los núcleos de poblamiento. Ese es un tema que yo creo que hay que tener en cuenta y que eso genera problemas. ¿Qué problemas? Pues los datos nos los dicen. El año pasado, y Luis Antonio, por ejemplo, lo ha analizado con mucho detalle. Si miramos lo que tenemos en rojo, por tamaños demográficos, ahí tenemos una franja de municipios donde realmente se concentran los problemas, donde ese concepto de viabilidad estaría más presente, de dificultades de viabilidad. Municipios de menos de 100 habitantes, municipios de menos de 500 habitantes, realmente tienen muchos problemas. Si lo resumimos, en municipios de menos de 1.000 habitantes en España suponen el 62% de las entidades administrativas, suponen solo el 3% de la población, el 41% de la superficie, con una densidad obviamente muy por debajo de los estándares europeos de áreas de baja densidad y en peligro de despoblamiento del 7,1% y con un índice de masculinidad del 1,12%. Ayer salía la noticia esta de la caravana de mujeres. En fin, visteis la polémica que hay con ello, pero que responde, independientemente de cómo se posicione cada uno, responde a un problema. Y es que en los pequeños municipios de zonas rurales hay un problema de exceso, entre comillas, de hombres o de falta de mujeres, de migración, especialmente de mujeres. Bueno, pues esos son muchos de los problemas. Hay otro problema administrativo y es que hay una gran cantidad de entidades administrativas, que son los municipios, con una pequeñísima parte de población. Y a la hora de gestionar todo eso, habrá que ver cómo se optimiza. Eso es otro problema. Y aquí tenemos, obviamente, se le denomina en ámbitos literarios o aquí mismo la España vacía. A mí, personalmente, no me gusta hablar de la España vacía, prefiero hablar de territorios de baja densidad o de muy baja densidad, y ahí los tenemos en colores más oscuros, en rojizos, en naranjas. En algunos casos, bueno, no sé si se podrá señalar, bueno, no se puede señalar, pero no siempre esos territorios son zonas pobres. Tenemos algunos en el Pirineo catalán que tienen sus recursos turísticos y que los explotan relativamente bien, etcétera. Entonces, hay mucha casuística aquí. Pero bueno, avancemos en esto. Quiero introducir una segunda idea, y es la diferencia entre los procesos de despoblamiento, de pérdida de población en las zonas rurales y el abandono de actividades. Esto es una idea que comparto y que en gran parte es heredera de mi colega y amigo Eduardo Moyano, y creo que es muy importante. ¿Por qué? Una cuestión es emigración de población, pérdida de vitalidad de pequeños núcleos, pero otra cuestión diferente es que se abandonen las actividades. Y a donde yo quiero ir aquí es a que es posible mantener la vitalidad de algunas actividades económicas en zonas rurales con baja densidad de población. La cuestión es la siguiente. Hasta los años 60-70 del pasado siglo, para mantener esas actividades, para las actividades en las zonas rurales, la agricultura, las actividades forestales, etcétera, hacían falta densidades relativamente altas de población. Cuando esas densidades han ido bajando, esas actividades en principio se pusieron en peligro, pero con los medios que tenemos en estos momentos, con mayor movilidad, con mayor tecnología, con las tecnologías de la información y la comunicación que se comentaban en una de las mesas redondas de esta mañana, todo eso permite una deslocalización residencial, deslocalización de la población, sin que eso suponga un abandono necesariamente en la misma medida de esas actividades. Es decir, se pueden mantener buena parte de esas actividades con una movilidad de la población mucho mayor. Entonces, esa flexibilidad
hace que el parámetro tenga que ser diferente desde el punto de vista menos de la toma de decisiones en los ámbitos político-administrativos. Y eso yo creo que cambia un poco el chip, porque ya no se trata de intentar mantener a toda la población en los pequeños, incluso en los muy pequeños núcleos, sino que sabemos que con movilidad de población con concentración o reconcentración de población en núcleos medios, en núcleos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, cabeceras comarcales, es posible mantener la vitalidad desde el punto de vista de las actividades económicas en ese mismo territorio. Y eso yo creo que es muy importante, no perderlo de vista, porque cambia la perspectiva. Ya no estamos hablando solo de municipios, sino que estamos hablando de territorios más amplios, de escalas más amplias. Y a la hora de diseñar estrategias de intervención, yo creo que esto es fundamental, porque, y lo hemos comentado por aquí con algunos compañeros, se están dando algunos palos de ciego por un problema de escala, básicamente. Seguimos, entonces. El tercer bloque, que es el más amplio que yo quiero desarrollar aquí, es que, desgraciadamente, no tenemos recursos para intervenciones amplias, intensas, suficientes. Bueno, como veis, perdonad el inciso, hemos empezado con Presura, que es desde abajo, que se está haciendo desde abajo, desde lo local, y yo lo que estoy haciendo es intentar construir un discurso que va dirigido a qué hacemos desde arriba, o qué deben hacer nuestros responsables políticicos, o qué pueden hacer nuestros responsables políticos desde arriba. Entonces, la perspectiva es un poco diferente. Entonces, volviendo a la priorización, que es fundamental. Obviamente los recursos son escasos, la viabilidad o sostenibilidad, como le queramos denominar, de algunos pequeños municipios está en entredicho, y todo eso nos lleva necesariamente a decidir qué hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos, cuando menos. Entonces, si pensamos en dónde actuamos, yo creo que hay dos o tres ideas que hay que tener en cuenta. La primera es superar el enfoque, el localismo. Yo he ido por algunos pequeños pueblos, hablo con responsables públicos, a veces con empresarios, con actores sociales, y se traduce con demasiada frecuencia esa idea de que mi pueblo, y mi pueblo, y mi pueblo, y si no salimos de mi pueblo, pues desgraciadamente en estas zonas rurales y en estas áreas de baja densidad estamos absolutamente perdidos. Y las estrategias de intervención no pueden ser, desgraciadamente, nos gustaría que fuese así, pero por los recursos disponibles, incluso por el capital en esos pequeños pueblos, no es posible, no se dispone de masa crítica suficiente para abordar muchos proyectos, con lo cual hay que pensar en enfoques un poco más amplios, y yo hablo aquí del enfoque local, es decir, que estamos hablando de una escala supramunicipal, necesariamente supramunicipal. Yo creo que si no se trabaja a escala supramunicipal, continuaremos dando palos de ciego. He escuchado, y hay programas de intervención que, por ejemplo, intentan hacer tabula rasa y generalizar ayudas o programas de ayuda para municipios de menos de 5.000 habitantes, o menos de 1.000, o menos de tal. Y no es una cuestión de municipios de menos de. Hay que pensar en otra, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, obviamente, hay que pensar en territorios con qué características y qué tipo de intervención requieren esos territorios. Entonces, yo hablaba o mencioné en el foro, allí en el Ministerio, utilicé la palabra comarcas. Bueno, cuando yo hablo de comarcas no me refiero ni a las comarcas oficiales de Aragón, ni a las de Cataluña, ni Galicia, no me refiero a comarcas en sentido formal o administrativo, sino a comarcas funcionales. Es decir, territorios en los cuales hay un sistema de núcleos de población y que hay una red de núcleos de población, y a la cabeza de esa red de núcleos de población hay un municipio o núcleo que organiza desde el punto de vista funcional al resto. Y estos suelen ser cabeceras de comarca. No siempre o no solo, pero suelen ser cabeceras de comarca. Entonces, esa es la perspectiva que yo creo que es necesaria cuando pensemos en dónde actuar y pensar en cómo se redistribuyen los recursos ahí y cómo se actúa. Hay también otra cuestión sobre los marcos operativos y los instrumentos de intervención que tenemos que definir para intervenir en esa escala. Tenemos diferentes instrumentos, desde los programas LEADER, y en el otro extremo a los instrumentos puramente de tipo municipal, desde las diputaciones o desde el propio gobierno central, gobiernos regionales, diputaciones, y se baja a la escala municipal. Bueno, pues entre esos dos ámbitos, en una perspectiva, digamos, más administrativista, jerárquica, vertical, a otra
más territorial, yo creo que hay un margen de maniobra muy amplio y yo creo que es importante ir hacia esa perspectiva más territorial. Y una última cuestión a la hora de decidir dónde actuamos es que esto es responsabilidad, desde el punto de vista, es responsabilidad no solo de los, valga la redundancia, de los responsables políticos, de los responsables públicos, es responsabilidad también de la sociedad civil. A veces nos pueden decir, o nos dicen, algunos alcaldes me han dicho, es que en mi pueblo no hay nadie que quiera participar en. Es posible. Y a veces ocurre también que se ha generado un cierto movimiento de trabajo y con los años se ha agotado y los actores sociales ya no desean participar, o en fin, ha habido agotamiento, que eso es normal. Pero en cualquier caso, independientemente de esa casuística, que es posible, yo creo que es fundamental que todo tipo de estas intervenciones y mecanismos de gestión del territorio no sean solo o no estén solo en manos de las administraciones públicas, que la sociedad civil debe tener un papel absolutamente fundamental. Y vosotros, la Feria Presura, es un ejemplo de sociedad civil también, y aquí hay muchos ejemplos de cómo vosotros y algunas de las iniciativas que yo he visto participan en diferentes iniciativas, en diferentes en la puesta en marcha de diferentes programas, diferentes acciones concretas, y ponen de relieve que efectivamente la sociedad civil puede tener un papel muy, muy importante. Y eso es posible organizarlo, sistematizarlo y hacerlo y que esté presente en todos los mecanismos de intervención en el territorio. Por lo tanto, yo creo que hay que sacarlos del control exclusivo de la administración pública y dar participación a la sociedad civil. En segundo lugar, hay que priorizar más cosas. Y es fundamental priorizar qué es lo que hacemos. ¿Qué queremos hacer? El mensaje que les trasladamos a los responsables políticos es, a la hora de hacer qué, yo creo que hay dos grandes ámbitos de trabajo. Pero antes de esos dos grandes ámbitos, quiero introducir una pequeña teorización sobre esta cosa rara que veis aquí, que dice la dialéctica capital fijo versus actividades directamente productivas. Bueno, esto, por cierto, dije en alguna ocasión que proviene de Myrdal Hirschman, es otro teórico que tuvo planteamientos e ideas muy, muy importantes. Bueno, una de ellas fue esta, y rápidamente os la voy a contar. Por capital fijo entendemos las inversiones básicamente en equipamientos, infraestructuras, servicios, con la idea de que esas inversiones generen desarrollo. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos las actividades directamente productivas, por lo tanto estaríamos hablando de ayudas, de generar mecanismos de apoyo, de soporte, para que esas actividades directamente productivas se pongan en marcha. Aquí estamos hablando desde turismo, agricultura, actividades forestales, es decir, todo lo que se os ocurra que son actividades productivas. La clave de lo que nos planteaba Hirschman hace ya muchas décadas, pero que yo creo que sigue vigente, es por dónde empezamos. Él es uno de los teóricos del crecimiento desequilibrado. Esto lo podemos trasladar al desarrollo desequilibrado. La clave, entonces, en este crecimiento desequilibrado es por dónde empezamos. Yo creo que aquí hay un problema en la España desde los años 60 hasta la actualidad y que sigue desgraciadamente presente, y es el siguiente. Y es pensar que la dotación de servicios, de equipamientos y de infraestructuras genera desarrollo. Algo tan simple como eso. Entonces, el resultado es que cogemos el coche y nos vamos por municipios intermedios, algunos a veces municipios pequeños, y nos encontramos polígonos industriales que están absolutamente vacíos. Yo vengo de un pueblo de ahora son 800, 900 habitantes y tenemos un polígono industrial con una empresa o dos, una de ellas está cerrada y la otra ni siquiera llegó a abrir. O sea que esa es la situación y ahí se hizo una inversión enorme. Y como ese caso hay cientos en toda España. De la misma manera, vamos por los pueblos y podemos ver equipamientos de ocio, polideportivos, que están subutilizados, absolutamente subutilizados. ¿Vale? Con esto no estoy yo diciendo que eso no se tenga que hacer, pero hay que hacerlo cuando hay una demanda real. ¿De acuerdo? Y en todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que esas inversiones no necesariamente generan desarrollo. Y mi impresión es que en la mente de muchos servidores públicos está el que cuando dotamos de todos esos servicios, esas infraestructuras, esos equipamientos, el desarrollo cae del cielo como un milagro. Y eso es absolutamente falso. En ocasiones ocurre, pero en la mayor parte de las ocasiones no ocurre. Y especialmente cuando no se da la conjunción de otros muchos factores. Entonces, por eso creo que hay que jugar
con dos claves, con las dos claves, es decir, con el empleo, actividades de empleo, o sea, directamente empleo directo, empleo indirecto, formación para el empleo, etcétera. Ahí entraría todo. Yo creo que esa es la clave fundamental de estos dos conceptos que hemos planteado, de la vitalidad de las zonas rurales, de las zonas incluso escasamente pobladas, y de la viabilidad, es decir, de la sostenibilidad de estas áreas y en general de la España rural. Y en contra de lo que opinan algunos colegas míos, yo sí creo o intuyo que es necesaria una discriminación positiva. Si pensamos en estas zonas, en este mapa que hemos visto, donde se veían esos colores tan oscuros de municipios de 100, de 500, de 400, 300 habitantes, esa discriminación positiva es necesaria. Discriminación positiva tanto sectorial como territorial. Obviamente, primero, para esos territorios, y dentro de esos territorios, bueno, obviamente se habla siempre de los colectivos de mujeres y de jóvenes, y comentaba con un compañero hace un rato, jóvenes, pero es que aquí los jóvenes son de 38, 39 o 40 años. Bien, pues esos son los jóvenes, no hay, desde el punto de vista conceptual ni legal debería de haber ningún problema. Cuando hablamos de explotaciones agrarias, si mal no recuerdo, creo que son de menos de 30 años, de 40 años, perdón. Con lo cual, hay que adaptarse a la realidad del territorio. En cualquier caso, allí donde está la masa crítica hay que apoyarla. Y en el caso de las mujeres está clarísimo, está demostrado en España, en zonas rurales, fuera de España, en países en desarrollo, que, por ejemplo, los proyectos, los microproyectos, el micromecenazgo a iniciativas de mujeres son muchísimo más rentables que hacer otro tipo de inversiones. Entonces, yo creo que la discriminación positiva ahí es absolutamente necesaria. Y por otro lado, hablamos también de los programas de autoempleo, de emprendimiento rural, formación para el empleo, pero también hay que tener en cuenta desde dónde nos viene esto, y porque eso condiciona un poco la eficacia que al final puede tener. Obviamente hay políticas generales que nos hablan, que implican ayudas para este tipo de formación para el empleo, de autoempleo, etcétera. Después tenemos las políticas agrarias, que pueden tener un papel muy importante y que en algunas regiones, en los propios programas de desarrollo rural, han empezado ya a movilizar recursos muy importantes para todo esto. Y luego tenemos las políticas territoriales, que probablemente no están dando aún los frutos que se esperaba, pero que sí que se empezó a trabajar en ello desde hace 25 años. Entonces, bueno, ahí tenemos también todo un marco de políticas que pueden ser muy útiles a la hora de movilizar todo lo que está relacionado con el empleo, de manera directa o indirecta. En algunos casos hay programas específicos de apoyo a la puesta en marcha de actividades agrarias y no agrarias, que aunque no implican directamente una movilización directa de empleo, pero indirectamente también lo suponen. Y aquí hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar, y es si estamos hablando de una iniciativa local o una iniciativa exógena. Y es importante ser conscientes que las iniciativas exógenas se mueven por un criterio básico, que es la rentabilidad, mientras que cuando hablamos de iniciativas locales, y vosotros lo sabéis, los que venís a esta feria lo sabéis, porque sois conscientes que no solo os movéis por beneficios, incluso yo no diría beneficios, sino la obtención de una renta digna, y sobre todo por unos intangibles, los intangibles rurales, el paisaje, la comodidad, el aire puro, en fin, este tipo de cuestiones que se comentaban hace un momento, y que eso se valora, mientras que cuando es una iniciativa exógena a veces no se valora. O sí se valora, depende de los casos concretos, pero la tendencia general es que cuando hay ayudas y no se discrimina a quién se las damos, a veces nos encontramos con casos de gente que simplemente viene a aprovechar esas ayudas y cuando aquello no funciona porque no hay beneficios económicos, cierra los bártulos y se marcha. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo pienso que es necesaria la discriminación positiva para las actividades locales sostenibles, a través de ayudas directas, a través de préstamos a coste reducido, a través de reducción de las cuotas de la seguridad social, etc. Y luego hay un ámbito también que yo creo que tiene muchísimo potencial, que es el empleo asociativo. Aún tiene mucho potencial, pese a que se ha ido desarrollando en los últimos años, en actividades diversas. En el ámbito de la agroalimentación es tradicional, pero, por ejemplo, a partir de los programas LEADER, entre otros, también se ha puesto de manifiesto que en el ámbito de los servicios sociales hay mucho recorrido, hay mucho potencial de recorrido y ya hay muchas experiencias interesantes. Y, por otro lado, si se tiene en cuenta que la normativa
en los últimos 8 o 10 años se ha flexibilizado y que hay una mayor, o permite una mayor adaptación al entorno rural, eso es un potencial que hay para el empleo asociativo que hay que tener en cuenta. Desde el hecho de que el personal de la propia asociación o de la propia cooperativa, por ejemplo, pueda hacer servicios a los socios. Eso estaba en la ley, quiero recordar, de 1999 aproximadamente, pero no se ha desarrollado hasta fechas muy recientes, o incluso, y por otro lado, cooperativas, por ejemplo, agroalimentarias, que ahora pueden trabajar en el ámbito de servicios sociales o en otros ámbitos. Entonces, esa flexibilidad yo creo que se está empezando a desarrollar en estos momentos, y es un potencial muy importante desde el punto de vista de la creación, sostenimiento, mantenimiento del empleo, etcétera. El empleo, he dicho que era, desde mi punto de vista, la clave fundamental. Sería el equivalente a lo que Hirschman nos decía de actividades directamente productivas. Y ahora tenemos el capital fijo. Aquí está solo la palabra servicios, pero aquí entran servicios, equipamientos, infraestructuras, etcétera. Más que, desde mi punto de vista, más que un factor de desarrollo y de generación de rentas, que también en parte lo es, yo creo que los servicios, sobre todo, es un elemento fundamental para la calidad de vida de la población. Y volvería a la idea inicial de que la única dotación de servicios no genera necesariamente desarrollo. Entonces, la cuestión clave aquí es que yo no sé si eso está, a veces habría que releer con mucho detenimiento los discursos de nuestros responsables políticos para ver si realmente esto está. En los últimos meses parece ser que hay un avance en esto, pero a veces hay que explicitarlo. Es el compromiso social que tiene un país, no solo ya un partido político, sino que tiene un país. Y no es solo compromiso social, yo creo que también es compromiso moral, que asume con la España rural, con las zonas rurales y especialmente con las zonas rurales de baja densidad. Y eso se traduce no en discursos, o no solo en discursos, que también eso se traduce en presupuestos. Entonces, el compromiso, si no hay presupuestos, son palabras que se las lleva el viento, obviamente, y ahí está la piedra de toque. Entonces, ¿cuál es el compromiso que realmente tenemos como país con nuestras zonas rurales? Bueno, pues ahí está, y los responsables políticos tienen que decir, tienen que hablar. Hemos hablado de dónde se localizan o dónde se prestan esos servicios. Es importante también tener claro cuáles son los criterios y el umbral de población, en qué municipios vamos a instalar qué servicios, en qué municipios o con qué composición demográfica vamos a instalar qué servicios, con qué estructura de pirámide de edades, con qué proporción de jóvenes, con qué proporción de ancianos. Ese tipo de cuestiones también determina el tipo de servicios que se vayan a poner. Entonces, eso hay que analizarlo y hay que tomar decisiones respecto de qué se hace y dónde lo hacemos. Y a veces mi impresión, por lo que yo escucho de los políticos, es que queremos hacer todo en todos los sitios. Y eso obviamente es imposible y es mentir. Y con lo cual, yo a veces le escucho a algún político amigo, vamos a hacer tal, y le digo, eso es una mentira porque sabes que no se puede hacer. Pues bueno, pues aquí a veces ocurre lo mismo. Entonces, tenemos que, la cuestión clave es cuáles son los criterios. Obviamente los criterios no pueden ser los mismos para todos los sitios y probablemente en cada entorno, en cada comunidad autónoma, en cada provincia, estemos hablando de unos criterios que deben de adaptarse a esas realidades. Y hay una tercera cuestión también interesante relacionada a los servicios, es la flexibilidad que hay en la prestación de servicios o en la prestación combinada. Por ejemplo, yo recuerdo hace 20 y tantos años cuando empecé a salir y fui a Gran Bretaña, una de las cosas que me sorprendió es que el señor que transportaba a la gente primero podía tener un horario flexible, luego que recogía el correo, luego que había gente que le dejaba un paquete para que lo llevase al pueblo siguiente. Es decir, hacía diferentes servicios a la vez. Como esos servicios tienen su regulación, aquí obviamente eso no era posible. Empiezan a haber algunas experiencias de este tipo, en los Pirineos ya se empezaron a ver hace años, pero en cualquier caso, que la normativa sea flexible y que se adapte a las necesidades y a las condiciones de las zonas rurales, yo creo que es muy importante. Y hay mucho camino por recorrer, porque si no, no podemos mantener, estamos hablando de servicios compartimentados, cuya eficacia se reduce precisamente por esa compartimentación. Y la eficacia sería mucho mayor si somos capaces de plantear servicios combinados, que es lo que necesita la población. Uno muy sencillo es, ¿por qué no un señor que vive en un pueblo de 50, 80, 90 habitantes puede coger con su coche y llevar a un enfermo, con todas las garantías legales?
porque si se llama si no hay ambulancia o si la ambulancia va a tardar hora y media, pues probablemente este señor sí que puede hacer ese servicio. O si no hay autobús, o si el autobús sale a las 6 de la mañana y ya no vuelve a salir otro hasta las 4 de la tarde. Entonces, esa flexibilidad es absolutamente necesaria y eso hay que discutirlo y hay que ver los criterios y hay que plantear los mecanismos de intervención y de toma de decisiones. La tercera cuestión a la hora de priorizar es cómo hacemos todo esto. ¿De acuerdo? Y hay muchas iniciativas. Aquí hemos visto programas muy interesantes, programas, por ejemplo, en torno a la idea de nuevos pobladores con diferentes nombres, programas diferentes, pero en torno a esta misma idea. Resultados, algunos de ellos muy positivos. Probablemente, ahora tal vez no tanto, pero yo recuerdo hace 10, 15 años cuando cuando se desarrollaron mucho, o se intentó que se desarrollasen mucho al menos, habían algunos factores que limitaban mucho, como era la falta de servicios, como era la falta o la no disponibilidad o la insuficiente calidad de las tecnologías de información y comunicación, de Internet, etcétera. Mi impresión general, o sea, yo no he hecho una evaluación, pero creo que hay iniciativas muy buenas, pero creo que no es una solución general como instrumento de intervención para el problema de las áreas rurales de baja densidad. Esa es mi percepción, igual estoy equivocado. Hay otros mecanismos, otros instrumentos, las transferencias de rentas. Un ejemplo, el primer pilar de la política agraria común. Ahora estamos hablando de transferencias directas. En su momento eran de otro tipo y tenía muchos desajustes. Ahora sigue teniendo algunos desajustes. Hay grandes propietarios que siguen recibiendo mucho dinero, menos que antes, pero bueno, ahí están. Y esas transferencias de rentas son interesantes y ayudan al mantenimiento de la población rural. Especialmente estas transferencias de rentas yo creo que son muy positivas cuando están vinculadas a actividades productivas. Es decir, no digo que no sean necesarias, ni muchísimo menos, pero hay que diferenciarlas de las transferencias de rentas vía pensiones, que también son importantes y a su vez generan demanda, generan servicios, etcétera. Pero es otra cuestión. El impacto más importante, desde mi punto de vista, es cuando esas transferencias de rentas están vinculadas a las actividades productivas. Y aquí yo creo que también sería útil que se pensaran en mecanismos de discriminación fiscal positiva como apoyo a incluso a esas transferencias de rentas que ya son importantes. A ver, vale. Seguimos pensando en instrumentos de intervención. Más que instrumentos, bueno, enfoque. El enfoque territorial, es decir, LEADER, ha demostrado ser muy útil en estos últimos 25 años. Pero bueno, al principio yo no lo he dicho, pero yo venía aquí ayer con una cierta frustración. Yo he estado vinculado al tema LEADER en estos 25 años, desde mi primera tesis doctoral hasta la última, y me corroe una cierta frustración. ¿Por qué? Pues porque ha sido un programa en el que ha habido muchas esperanzas, ha tenido resultados muy positivos, concretos, pero globalmente probablemente falta algo más. Es decir, es un enfoque muy útil, ha demostrado ser muy útil, pero no está resultando definitivo desde mi particular punto de vista. Y especialmente en los últimos años, desde que este programa se ha integrado en el PDR, el Programa de Desarrollo Rural, su eficacia ha disminuido, prácticamente ha desaparecido. Se ha convertido en un programa más y casi a veces un lastre. Entonces, el enfoque interterritorial es muy útil, muy interesante, pero no está siendo fundamental, aunque puede mejorarse. Y hay otros instrumentos, a veces la gente cuando se le habla de instrumentos, pues recuerdan, no sin nostalgia, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que se concibió y se aprobó, creo que con práctica unanimidad en el Parlamento allá por 2007. Llevamos 11 años de esta ley. Bueno, esta ley está durmiendo el sueño de los justos en estos momentos. Cambió el gobierno y se quedó en el cajón y creo que hay alguna cuestión que se aplica, pero bueno, los especialistas reconocen que fue un instrumento muy bien concebido, un instrumento que tiene una perspectiva integral, que incorporaba muy bien esa visión territorial, que permitía, por ejemplo, que las policías locales de varios municipios pequeños pudiesen trabajar juntas, que tuviesen un régimen común, que permitía que se gestionase de manera mucho más flexible en los servicios administrativos de varios municipios. Y si pensamos en estos municipios de menos de 100 habitantes, eso es absolutamente necesario. Entonces, la Ley de Desarrollo Sostenible permitía muchas cosas, pero se desarrolló muy, muy poco. Y se empezó a desarrollar, además, yo creo que mal, porque estuvo en manos de los responsables de los gobiernos regionales, básicamente, y la percepción que ellos tenían, o eso es lo que yo intuyo, por lo que pude ver, es que aquello era
otra fuente de ingresos, de ayudas, y que había que gestionar y distribuir, que no era un instrumento de desarrollo, y era un instrumento de desarrollo muy potente, y estuvo solo en manos de las administraciones públicas, con muy poca participación de la sociedad civil. Aquello fue durante unos meses, no sé si llegó al año, año y poco, prácticamente no se llegó a desarrollar en ningún sitio, pero desde muchos sectores se añora esta Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que en cualquier caso no sería aplicable, aunque sigue vigente en teoría, no sería aplicable directamente en estos momentos, sino que habría que reformularla y adaptarla a las condiciones actuales. Era un instrumento de intervención y de gestión del territorio potente, y en este renovado o en uno similar se podría pensar, y sería bueno porque era un instrumento que podría ser muy eficaz. Y ya hemos venido comentándolo en varias ocasiones, que la sociedad civil como instrumento de intervención tiene que estar presente. Hasta ahora no lo estuvo, por ejemplo, en aquellos inicios de aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Lo está, en teoría, en el programa LEADER, yo diría que mejorable, con una participación, una intervención mejorable, y en general yo creo que la sociedad civil se mueve a veces o de espaldas o porque les dan la espalda a las administraciones públicas o desde las administraciones públicas, y eso tampoco es bueno. Hay ejemplos de cooperación y colaboración muy interesantes, pero yo creo que tendríamos que avanzar en una mayor integración y articulación de las administraciones públicas locales y la sociedad civil. Ni unos ni otros pueden trabajar de manera independiente, y abordar el problema de la vitalidad y de la viabilidad de la sostenibilidad, en definitiva, de las zonas rurales pasa por una cooperación mucho más estrecha de la sociedad civil y de los responsables públicos. Dicho esto, cuarto bloque y acabamos. Instrumentos para la acción. Bueno, hay cosas que ya están en marcha, instrumentos que ya están en marcha y que habría que valorar. En Aragón tienen varias cuestiones, llevan ya trabajado algunos años, en Asturias, en Madrid, Castilla-La Mancha, en diferentes regiones, desde perspectivas diferentes, instrumentos que son diferentes, pero bueno, todos ellos con un objetivo común o casi común, que es abordar los problemas de la España rural, cada uno adaptado a sus circunstancias. Y luego tenemos no tanto instrumentos, pero sí propuestas, ideas sobre la mesa muy interesantes, como las que se elaboraron por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, el informe del Senado, los informes del Comité de las Regiones. Y ahí tenemos mucho material encima de la mesa y experiencias para revisitar y ver qué se puede extraer. Luego hay acciones surgidas en gran parte de la sociedad civil, y este es el ejemplo en el que vengo insistiendo, que es la propia Feria Presura, que hay que ver también. Bueno, hemos visto algunos de los resultados y eso está ahí, pero desde mi particular y modesto punto de vista, yo creo que hay que ir a algo más amplio. Tenemos que dar un paso más, que no lo podemos dar nosotros, no los puede dar Presura, no lo pueden dar en una región, tiene que ser una cuestión de Estado. Y yo le he denominado desde hace ya algunos años Plan de Emergencia Socioterritorial para los territorios rurales y especialmente para los territorios de baja densidad. Y aquí tenemos dos puntos de apoyo. El primero de ellos, que se está negociando ya o se está empezando a negociar en estos años, es el marco financiero 2021-2027, y aquí España, bueno, hace unos días, en algunos focus groups que estuvimos organizando con el tema LEADER, planteamos qué propuestas concretas llevaríamos para la negociación del Gobierno español en Bruselas. Bueno, pues algunos hacían propuestas concretas sobre esto. De ahí pueden venir muchas cosas buenas y algunas no tan buenas. Y algunas de las noticias que llegan pues son recortes de fondos, dificultades, pero bueno, en cualquier caso, ahí habrá algo sobre política agraria común, sobre política de cohesión, sobre fondos estructurales en general. Y eso va a permitir hacer algo, tal vez menos de lo que se ha hecho hasta ahora, por lo que se dice. Pero si eso tanto si se cumple como si no, que va a haber menos margen de trabajo desde ese marco financiero, desde las políticas europeas, hay algo que es necesario y que solo depende de nosotros o de nuestro país, que es el propio compromiso de la sociedad española. Y esto, aunque sea muy manido el concepto y el término de pacto de Estado, tiene que ser también un pacto de Estado. Yo sé que a veces los partidos políticos se llenan la boca con el pacto de Estado en educación, en sanidad, en tal, para todo pacto de Estado, y luego son incapaces realmente de acordar prácticamente nada. Bueno, pues deberíamos de coger a algunos de estos políticos y ponerlos 2 semanas o un mes viviendo en un pueblo de 50 habitantes, ¿no? Yo nací en una aldea que en sus mejores momentos tuvo 48 habitantes y ahora, en diciembre de este año pasado, tiene 18, habiendo pasado por 13 y 24 desde el año 2000 hasta ahora. Entonces, que viviesen allí un mes
y probablemente se les olvidarían esas diferencias y serían conscientes de que efectivamente es necesario ser flexibles y hacer un pacto de Estado por estas áreas rurales de baja densidad. Y no es ni más ni menos, o no sería ni más ni menos que el compromiso del país con nuestras áreas españolas, que es justo y necesario. Y eso, aunque se traduce, volviendo a lo que comentaba al principio, se traduce ni más ni menos que en poner, como dicen en algunos de mis pueblos cercanos, los cacaos encima de la mesa, es decir, el dinero encima de la mesa, los recursos para hacer cosas. Y no son, desde mi punto de vista, no deben de ser excusas y no podemos admitir como excusa que se han reducido los fondos estructurales. Oiga, si se han reducido los fondos estructurales, hagamos menos carreteras, recuperemos menos autopistas o recuperemos menos bancos. No lo sé, pero esto es absolutamente fundamental y urgente. Por lo tanto, ni más parches ni más mentiras sobre esta cuestión. Y esta es un poco la conclusión de mi intervención. Por lo tanto, después de todo este rollo que os he soltado, la pregunta que yo me planteaba al principio, ¿una España rural vital y viable? Obviamente, sí, es posible. Pequeños pasos como Presura demuestran que eso es posible. Y a mí me gusta especialmente la frase esta que se le atribuye a Galileo de Epor se mueve, es decir, pese a todo se avanza y pese a todo avanzamos. Muchas gracias. Pues la feria ya está desmantelada, por lo que veo, así que yo no sé si mis compañeros están por ahí, empiezan a llegar, me dicen que están viniendo. Simplemente voy a invitar a todos los organizadores de la feria, Paulino, yo no sé si hay alguien de la Fundación Oxígeno, Razkin,